boa tarde. Vamos dar início ao nosso seminário permanente, Perspectivas Antropológico-Jurídicas sobre Conflitos Socioambientais na América Latina. Esse é o segundo ciclo que vai acontecer, já vem acontecendo de abril até julho de 2023, numa parceria entre o LAEP, que é o laboratório aqui do Departamento de Estudos Latino-Americanos, o LAGERE, que é o laboratório e grupo de estudos em relações interétnicas lá do Departamento de Antropologia, coordenado pelo professor Stephen James, e o Programa de Direitos Humanos e Identidade Cultural do Instituto de Investigação em Direito da Universidade Autônoma do Chile. Então, nós iniciamos essas atividades o ano passado, com a aproximação do professor Juan Jorge ao nosso programa de pós-graduação. O professor Juan Jorge também acaba de ser aprovado como professor visitante estrangeiro no edital de seleção aqui da UNB. Já iniciamos a nossa luta contra o Estado para conseguir realizar a contratação. É um conjunto de exigências enorme, mas somos perseverantes, e o próprio professor Juan Jorge já nos encontrou o acordo do Mercosul, do qual o Chile, como observador, talvez possa se beneficiar, que vai permitir a revalidação do diploma dele de maneira mais automática, senão seria um processo muito mais longo. Então, parece que esses acordos, de fato, servem para alguma coisa, né? Não é somente para constar nas relações bilaterais. O espaço do LAEP, pessoal, é um espaço totalmente aberto, tá? Livre. As pessoas podem participar espontaneamente, podem pedir para se vincular ao grupo de pesquisa, que é também um grupo de pesquisa no CNPq, desde que trabalhe com a temática das pesquisas colaborativas com povos indígenas, comunidades dos quilombos e povos e comunidades tradicionais nas Américas. Então, essa é a nossa proposta. Então, qualquer origem disciplinar, qualquer tipo de pesquisa ou atuação profissional, vai ser sempre muito bem-vindo para a gente organizar, seja no âmbito do seminário permanente, que tem essa temática mais fechada nos conflitos socioambientais, né, e no diálogo entre antropologia e o direito, mas também nas nossas atividades de mingas, que são encontros para conversar sobre projetos de pesquisa em andamento, pesquisas recentemente feitas, às vezes a dissertação e a tese, ou o projeto, vão ser qualificados e defendidos. A gente organiza uma minga para apresentar antes, para trocar impressões, comentários, críticas, para vocês irem para as defesas bem preparados, né, para essa etapa da formação de vocês. A gente também organiza os seminários livres e os colóquios. A gente já realizou 4 colóquios, no âmbito do LAEP. Os colóquios já são a nossa instância de trabalho dentro desse marco de cooperações internacionais, tá? Então, a gente realiza o colóquio, o primeiro foi com a Bolívia, né? A gente realizou outro com a Colômbia, a gente já realizou um reunindo os trabalhos dos nossos pesquisadores. Então, toda hora a gente está promovendo essas atividades de maior interação. Então, a ideia é que vocês se sintam muito bem à vontade, tá? Para participar, para circular e participar das atividades. O professor Juan Jorge Faúndes Peñafiel apresentará para a gente o seminário Licenciamento Ambiental e Peritaje Antropológico. Ele é professor titular da Faculdade de Direito da Universidade Autônoma do Chile, doutor em Processos Sociais e Políticos na América Latina pela Universidade de Artes e Ciências Sociais, em Santiago, Chile, doutor em Direito pela Universidade de Sevilha, na Espanha, integra o Instituto de Investigação em Direito da Universidade Autônoma do Chile, é professor do doutorado em Ciências Sociais e do doutorado em Direito da mesma universidade, é pesquisador colaborador no nosso programa de pós-graduação em Ciências Sociais, com ênfase em estudos comparados sobre as Américas, e membro do LAEP. Pesquisador responsável pelo projeto Fondesit, regular número 121-0706, Proyectos de Inversión en Nuevas Energías Renovables y sus efectos sobre comunidades indígenas, estudio de la NIA y sus brechas en perspectiva de justicia ambiental. Profesor Juan Jorge, es un placer recibir usted acá con nosotros y la palabra es tuya para la presentación. Muito obrigado. Vou encerrar. Muito obrigado. Boa tarde a todas, a todos.
Eu não falo português, así que aún no. Pido disculpas y eu falaré en español y tampoco en portuñol. Solo un instante para confirmar si escuchan bien. ¿Escuchan bien al profesor Juan Roque? Perfecto. Sí. 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 Podemos... ¿Me escuchan bien? Sí. Okay. Sí. Como nos decía Cristian, diseñamos, y iba a decir obrigado per la convite, pero no sé si ya no es una invitación, es parte del trabajo, ¿no? En este trabajo que hemos diseñado en conjunto y al mismo tiempo en paralelo tratando de generar una suerte de espejo, no sé si espejo se dice igual en portugués, tratando de hacer una investigación no solo comparada, sino de procurar que las actividades que se hagan aquí en la EPI se repliquen en el Instituto de Investigación en Derecho al que pertenezco, a la Universidad Autónoma de Chile. A veces es la misma actividad que se hace de manera híbrida allá, o la actividad se hace híbrida acá, o se replica en Chile, se replica, se copia, pero un mismo tema, y este esfuerzo de que distintos investigadores e investigadoras presenten su trabajo para ser dialogado es el que vamos desarrollando de manera permanente. Nos propusimos un seminario por mes, no siempre resulta uno por mes, pero ya es prácticamente el cuarto, si consideramos el primero, no se llamaba seminario permanente, ¿no? Seminario de la EPI con la GERI, ¿ya? Pero sería ya el cuarto evento, si no me equivoco, más o menos. En la presentación, por un tema de recursos involucrados, menciona el proyecto Fondit regular de la ANIT, que sería como la agencia acá que... CNPq. Como CNPq, ANIT en Chile. Yo tengo una bolsa. No, ANIT no. No, ANIT es la Agencia Nacional de Investigación y Desarrollo. Sí, es como CNPq, ¿sí? Una bolsa a 4 años para investigar el sistema de evaluación ambiental en Chile en relación con los efectos que los proyectos que se licencian ambientalmente o no se licencian ambientalmente pueden producir en comunidades indígenas. Eso es muy en síntesis el objeto, ni siquiera el objetivo, el campo de trabajo del proyecto que estoy desarrollando, que es un proyecto amplio donde participamos 4 investigadores senior, una investigadora quizás la más importante en Chile que ve derechos humanos y empresas, yo que trabajo el derecho humano a la identidad cultural, no traje los libros, el derecho humano a la identidad cultural, que le decía a Cristian que después le voy a dar la referencia, tengo publicado un libro, muchos artículos, pero un libro sobre la materia. Otro colega que es quizás el más experto en consulta indígena en Chile, y así, ¿no? Un equipo más grande. Y nos propusimos revisar todos los casos judicializados de proyectos de licenciamiento ambiental chilenos en relación con pueblos indígenas. Ese es lo que decidimos investigar. No voy a indicar aquí el detalle más específico, pero básicamente se identificó para el proyecto. Yo antes ya había ejecutado otro, debo decirlo, que era sobre toda la jurisprudencia de la Corte Suprema, sería el STF o la Corte Suprema chilena, aquí no hay 2 órganos como acá,
pero hay otro órgano constitucional, pero de la Corte Suprema sobre pueblos indígenas y convenio 169. Y apareció que el tema ambiental no tenía una investigación más profunda en Chile, en particular sobre lo que voy a explicar ahora, que son el patrimonio intangible indígena, ¿no? Aquellos elementos culturales propios de los pueblos indígenas. Voy a ir para allá. Así que, terminado ese proyecto, ya en el año 2019, quedó la necesidad, o establecimos la necesidad de avanzar hacia investigar cómo los procesos ambientales de licenciamiento están abordando la evaluación de los proyectos que producen impacto en pueblos indígenas. Como decía, hay un equipo de trabajo que es interdisciplinario, no interdisciplinario, que aborda... Boa tarde. Por favor, por acá puede pasar. Não, eu vou ficar aqui porque furou o meu pneu, aí o mecânico tá vindo. Talvez daqui a pouco eu tenha que descer. Depois eu me aproximo. Ok. Luego voy a explicar por qué nos interesa ver el licenciamiento ambiental en relación de pueblos indígenas, pero desde ya advierto la relación con los intangibles culturales. Y en ese marco sí que hay un equipo de diversos investigadores trabajando distintos tópicos, y además hay un objetivo específico del proyecto, que es el que llamamos, en resumen, constitucionalismo en red, al que refirió Cristian en mi presentación, que es más bien el programa de trabajo que promuevo en orden a que nuestros estudios trasciendan en la sola revisión de la regulación nacional, en este caso en relación con pueblos indígenas. Es una mirada de la protección internacional de los derechos humanos en relación con grupos vulnerables, distintos grupos, ¿ya?, que vincula esa protección internacional con la normativa nacional, pensando en desarrollar mayores estándares de protección. Esa idea la hemos desarrollado con la profesora Patricia Perrone Campos Melo, profesora de CEUP acá, de la UERJ también, y asesora en el CTF, que también colabora con la EPI, ¿ya?, y que es tiene que hacer también una presentación en las próximas semanas o meses en este ciclo. La idea de este constitucionalismo en red, que básicamente nos dicen, mire, decimos, hay un sistema universal de derechos humanos, hay un sistema interamericano de derechos humanos, hay un conjunto de protecciones para los derechos humanos establecidas en la Constitución, pero tenemos que buscar una manera de interpretar, de entender en diálogo la protección nacional con la protección internacional, y también con la forma en que se están entendiendo estos marcos de protección por parte de otros países de la región que están pasando por problemas similares. Y con eso paso a otra parte de la presentación, que tiene que ver con los estudios que me tienen en este momento vinculado a la EPI sobre un estudio comparado de la situación de las comunidades y pueblos indígenas y proyectos de inversión ambiental en Chile y en Brasil. El presupuesto es a unos mismos problemas: contaminación, proyectos de inversión que afectan comunidades, ya sea proyectos de particulares, del propio Estado, represas, líneas de transmisión, a veces también, no tanto en Chile, pero sí aquí en Venezuela, la mineración ilegal, etc. Unos mismos problemas, un mismo marco internacional de derechos humanos. Nuestros órganos de protección debieran estar aportando soluciones similares. Y eso nos trae a la investigación que estoy desarrollando con la EPI. Cómo efectivamente existen marcos, cuáles son los marcos de protección en cada caso, qué hay de similar, y en especial qué podemos identificar de un mejor marco de protección que facilite o pueda aportar en un reforzamiento de los estándares en los otros países de la región. A eso es lo que llamamos el constitucionalismo en red, y que es parte también de este proyecto en específico, para el que también estamos desarrollando un dossier, una publicación de una revista en la... ¿Cómo se llama la revista acá? A nossa revista de estudos y pesquisas sobre las Américas. La revista de estudio y pesquisa sobre las Américas de UNB,
y también un libro que esperamos editar con Cristian, Patricia Perrone y yo para el próximo año, donde vamos a ver unos mismos problemas con un mismo marco general y estudiaremos las soluciones, si son equivalentes o no, y cómo aportan mejor a esa solución. Disculpen, porque todavía no he dicho nada del objetivo del artículo, pero si no explico ese marco de relación epistemológica, el sentido de la investigación comparada, no... Esto sería como cuando Cristian se ríe cuando doy el ejemplo de el investigador que está aquí afuera estudiando la araña que vive en el jardín del ELA de ONB, ¿no? Nos importa mucho el investigador que estudia la araña que vive, o araña se dice igual, sí, la araña que vive en el jardín aquí, y además que es endémica de 5 metros cuadrados aquí. Importa, le puede pedir dinero al Estado brasileño, al Estado chileno, a la ONU para investigar la araña. Por cierto que podríamos filosóficamente establecer la importancia de una vida en el universo de todas las vidas, sí, puede ser, ¿no? Kant quizás diría algo si la araña tuviera vida humana. Pero para nosotros en general en la pesquisa eso es relevante. Para los estados, las universidades es relevante si esa araña tiene una relación con un ecosistema aquí, con un ecosistema y las arañas equivalentes en otra parte, etnocéntricamente si esa araña aporta al ciclo vital humano y ecocéntricamente si esa araña, la de aquí, la de allá y la de Venezuela aportan a la propia existencia ecosistémica mundial, ¿no? Global. Aquí lo mismo, ¿no? Entonces, hablar de peritaje antropológico y la evaluación ambiental y pueblos indígenas nos importa en un artículo que escribí para Chile en la perspectiva de una herramienta en particular, su uso en los procesos de licenciamiento ambiental para ver cómo opera la evaluación ambiental de aquello que llamamos intangibles culturales indígenas. Y ese es el sentido de estar acá. O sea, hay un marco mayor que son los procesos de evaluación ambiental y dentro de los procesos de evaluación ambiental hoy hablar de la pericia o el expertise, en inglés sería el anthropological expertise o assessment. También tuvimos un debate con Patricia, sí, ¿cuál era? En este texto que el que te envié dice expertise, pero en el definitivo aparece como assessment. Bueno, en este marco de la ponencia de hoy hay una investigación que desarrollamos, quien habla aquí hoy, la profesora Patricia Perrone Campos Melo y la alumna Valentina Araya Pérez, que es egresada de licenciatura, de pregrado. Ella hizo una tesis de maestría, no, perdón, una tesis de grado donde investigó varias de las cosas que están acá y es parte del artículo que esperamos publicar. Ahí vale una explicación también de contexto. En mi trabajo de pesquisa con más investigadores, desde el año 2012 o 13 que empezamos a trabajar el peritaje antropológico. Recuerdo con mucho aprecio, se lo he dicho en persona, a la antropóloga Jimena Alarcón de la Universidad Católica de Temuco, donde yo trabajaba en el 2012, que llegó un día a mi oficina a decirme: Juan Jorge, yo sé que tú trabajas en antropología jurídica, no me conocía. Sí, nos conocía una mentora en común, la profesora Teresa Durán, gran antropóloga y de la antropología social chilena, que había muerto un poquito tiempo antes de esa reunión, y me dice: mira, con Teresa Durán hicimos varias cosas de peritaje antropológico, tenemos que investigar eso y tenemos que postular un proyecto a una bolsa para trabajar el peritaje antropológico. Yo le digo: bien, ¿cuál es nuestro currículum en peritaje antropológico que justifique que el Estado de Chile nos va a financiar eso? Yo soy alumna de Teresa Durán y con Teresa Durán, sí, pero nosotros, ¿no? Nada.
Así que nos dimos la tarea de generar, eso de historia se la sabe Cristian, de generar un currículum, hicimos una serie de talleres sin dinero, invitamos a profesores, a antropólogos y generamos diálogos como este, coloquios de peritaje antropológico, y un par de años después nos ganamos un proyecto grande en materia de peritaje antropológico penal. Eso está, no hace historia, pero la razón está aquí en el trabajo. Tuvimos que tomar una decisión. ¿Qué peritaje antropológico vamos a investigar? ¿El penal? ¿En materia de familia? ¿Con la situación de las familias indígenas y los conflictos culturales? ¿En materia ambiental y los procesos de licenciamiento? En 2012 en Chile se estaba instalando un nuevo sistema institucional de la INA, que es Nueva Institucionalidad Ambiental, NIA, en Chile en materia de evaluación ambiental. Nuevos órganos de evaluación administrativos, nuevos tribunales, nuevo procedimiento, una ley que había y varios cuerpos legales nuevos también. Y era la oportunidad para iniciar el peritaje y su estudio en materia ambiental, pero no conseguimos contraparte, porque uno habla de peritaje antropológico y viene la idea del conflicto cultural penal inmediatamente a la mesa, y casos que son clásicos como el de la violación impropia, el estupro impropio de una menor de edad, cuando se autoriza su vínculo con un consentido en ciertas culturas indígenas, ¿no? Una mujer, una vez que ya ha tenido su primera menstruación, puede casarse con un hombre, y si eso es pertinente o no, y cuando hay casos que van a la justicia en distintos países de América Latina, y los peritajes antropológicos tratan de explicar eso en la cosmovisión indígena, y muchos otros casos. Hoy día conocemos también el uso lícito de drogas para fines tradicionales, y mucho más. Y sigue eso siendo el centro, ha centralizado mucho la antropología, ese tipo de casos de orden penal. Pero hay un conjunto de situaciones también de conflicto cultural o de necesario diálogo intercultural que tienen que ver, en este caso, con la evaluación ambiental, que nos parecía muy relevante. No tuvimos socios en ese momento. Luego, a una década de ese encuentro tan fructífero, después de eso vino ese proyecto y varios más, y fuimos pasando por distintos otros temas también. Otro colega de ese grupo postuló una bolsa para el peritaje psicológico intercultural en el servicio médico legal. No sé si hay acá un servicio que es cuando la gente muere, que hace las autopsias. Instituto Médico Legal. Instituto Médico Legal. Hay un peritaje psicológico intercultural. Cómo la lógica de la enfermedad y la salud se interculturaliza para comprenderla cosmogónicamente. Y hoy, y con eso llego a lo que entramos frontalmente en el tema del peritaje antropológico. Postulamos una bolsa el año pasado que no nos ganamos. Creo que falta un poco todavía de desarrollo de contenido, trabajos que esperamos tener. Y entramos al que yo quiero exponer ahora. Básicamente, desde la perspectiva jurídica, primero, este trabajo es una advertencia. Está pensado del mundo del derecho para dialogar con el mundo de la antropología, pero expresamente en esta etapa de la investigación no hay un análisis disciplinar antropológico de los peritajes, sino que el objetivo va a ser, como diré, más bien identificar cuáles son los problemas institucionales, los problemas en el razonamiento judicial, que van a llevar directamente a la necesidad de estudiar los estándares disciplinares o metodológicos en la antropología. Pero es un trabajo principalmente jurídico en esta etapa. En esa perspectiva, en primer lugar, hemos venido trabajando desde antes sobre la lógica del derecho humano a la identidad cultural y los pueblos indígenas, y el derecho humano al medio ambiente sano y los pueblos indígenas. Luego vamos a sostener que estos dos derechos, el derecho humano a la identidad cultural y el derecho humano al ambiente sano, generan una obligación para el Estado, ¿ya?, de actuar de manera diligente, mediante medidas efectivas, en todos los sentidos: identidad cultural
y especialmente los procesos de evaluación ambiental, vinculado aquí también al derecho humano a la identidad cultural, y además la lectura sobre el derecho humano a la identidad cultural es vinculado al derecho humano al medio ambiente, pero la lectura que desarrollamos en torno al derecho humano a la identidad cultural es una lectura amplia, compleja, que considera el conjunto de los derechos. Y eso está en la literatura que les puedo dejar después sobre el fundamento jurídico del derecho humano a la identidad cultural. Hay un libro colectivo publicado y un libro que sale en algunas semanas más sobre este derecho en el ámbito internacional. Entonces, a partir de estos dos derechos que están desarrollados en el trabajo, pero que no voy a exponer acá, surge la obligación para el Estado de actuar de manera diligente en la identificación de los elementos socioculturales, los intangibles culturales indígenas, en los procesos de evaluación ambiental, y no solo de identificarlos, sino de protegerlos. Vamos a sostener así entonces que el peritaje antropológico en materia ambiental, después voy a explicar algo sobre qué entiendo qué se ha entendido por el peritaje antropológico, aporta al razonamiento, la hipótesis indica que aporta al razonamiento judicial operando como un instrumento capaz de mostrar o develar, abrir, exponer los elementos constitutivos de la identidad cultural, que llamamos intangibles culturales, los pueblos indígenas y sus comunidades, en el caso brasileño, también pueblos tradicionales, ¿no? Cuando digo indígenas estoy pensando en el caso chileno, pero pueblos tradicionales, los quilombolas, afrodescendientes, Surinam y en otros países de la región. En tanto, bienes que son bienes protegidos o no, o objeto de protección del derecho, en especial en los procesos administrativos de licenciamiento ambiental, judiciales que controlan el licenciamiento administrativo, y en particular, en especial para el caso de Chile, pero esto debiera operar también en otros países, hecha esa identificación y esa necesidad de protección para establecer la obligación de hacer la consulta indígena. Si se establece que hay un riesgo de afectar los elementos culturales, los componentes culturales propios de los pueblos indígenas, sus comunidades, otros pueblos tradicionales, en definitiva, ese riesgo de afectar es un presupuesto conforme al derecho internacional y la legislación interna, en el caso chileno, también en el brasileño, de generar una consulta a los pueblos indígenas. Asimismo, si opera, como vamos a plantear, el peritaje antropológico, ¿cuánto rato tengo? ¿Una hora? No, menos. Nosotros tenemos que terminar hasta 10 para las 4. Ah, ok. Entonces, para ponencia de 30 a 45 minutos está bien para que tengamos la discusión. Muy bien. ¿Sí? Entonces, si opera el peritaje antropológico cumpliendo con los estándares normativos y disciplinares, que insisto, aquí no los vamos a trabajar, debiera aportar el efectivo cumplimiento de las obligaciones que emanan del derecho humano al medio ambiente, del derecho humano a la identidad cultural, especialmente en relación con los valores culturales, espirituales, religiosos asociados a los pueblos indígenas en los procesos de licenciamiento ambiental. Un mejor licenciamiento ambiental desde esta perspectiva particular. En síntesis, entonces, vamos a decir también, hipotéticamente, y es lo que tratamos de demostrar en la investigación, que el peritaje antropológico en materia ambiental permite visualizar efectos adversos mediante evidencia científica, ¿ya? Comprender en estos intangibles culturales, comprender las lógicas cosmogónicas, socioculturales, temporoespaciales, la relación sobre el pasado, la muerte, ¿no? Todo ese tipo de elementos que son parte de un presente contingente en estos procesos, mostrar hechos, eventos que son relevantes para la evaluación ambiental y proporcionar la evidencia sociocultural basada en presupuestos teóricos fácticos y en presupuestos teóricos, en presupuestos fácticos, de hecho, pero que son válidos normativamente, jurídicamente, es decir, establecer una verdad. Stephen, boa tarde. Bem-vindo.
Permiten establecer una verdad científica, con evidencia científica, pero válida jurídicamente como evidencia soportada en el estándar normativo. Ese debiera ser el punto de llegada de una pericia antropológica en materia ambiental. Para ello, en la investigación desarrollamos los antecedentes teóricos y disciplinares sobre la pericia antropológica, algunos, ¿no?, muy introductoriamente. En la segunda fase de la investigación, con Cristian, esperamos que Cristian nos aporte en este elemento, por lo menos lo que hasta aquí desarrollé es más bien introductorio. Pero sí hay una apuesta por la investigación interdisciplinaria. Tengo un trabajo del año 2017-18 en un libro que editó Morita Carrasco de Argentina, con Laura Valladares, si no me equivoco, en que hablo de el desafío de la ruptura epistemológico-disciplinar en la idea del peritaje antropológico. Pero eso es lo que esperamos desarrollar más. Luego, la investigación examina las fuentes jurídicas, derecho humano a la identidad cultural, derecho humano al medio ambiente, y lo que implican las obligaciones que emanan de estos derechos. Por ejemplo, el derecho humano a la identidad cultural considera lo que hemos llamado el filtro hermenéutico, es decir, la obligación del Estado de cuando interpreta una norma, la interprete procurando, esto nunca es posible del todo, pero procurando ponerse en el lugar del otro. Bueno, ¿cómo se pone en el lugar del otro? Conociendo el contexto cultural en que la conducta evaluada, o el acto evaluado, el proyecto evaluado, la conducta penal juzgada, ocurrió. La pericia antropológica es el puente, entonces, para permitir en alguna medida que el órgano administrativo que evalúa ambientalmente, o el órgano judicial que controla la evaluación, o el órgano judicial en materia de familia, o el órgano judicial en materia penal, logre introducirse en el contexto que esa conducta, ese acto, ese proyecto ocurrió o se va a implementar. Para eso establecimos ya en varios trabajos anteriores que existe el derecho de una persona, particularmente en el caso de los pueblos indígenas, a partir de los instrumentos internacionales, pero esto debiera ser un derecho de toda persona, a que la conducta, el acto, el proyecto se pondere judicialmente en el marco cultural que ese suceso ocurrió. Si ese derecho existe, que fue la pregunta que en mi segunda tesis doctoral me hizo hacer mi director, me dijo, pero tú afirmas, toda tu investigación habla del derecho a la identidad cultural, quizás en la Corte Interamericana, pero yo no sé si en Europa existe. Y si un derecho no existe, a lo menos en un continente, o por lo menos no existe, al revés me dijo, para que un derecho sea un derecho universal, por lo menos que existan dos, ¿no? Y que exista en los continentes que son nuestra referencia eurocéntrica hoy día, ¿no? América y Europa. O sea, si tu derecho no existe en Europa, no existe. Tu pregunta de investigación debiera ser, ¿existe el derecho humano a la identidad cultural? Bueno, eso motivó una segunda tesis doctoral que terminaba, que es el libro que está por publicarse, que demuestra que sí existe, ¿no? Pero si nos preguntamos, ¿existe el derecho humano a la identidad cultural? Y afirmamos que existe el derecho a que la conducta, el proyecto, el acto, el suceso, el evento, se evalúe administrativa y judicialmente en el contexto en que ocurrió. Por tanto, el peritaje antropológico pasa a ser una herramienta central en esa determinación. Y aquí va a surgir hacia el final un debate, ¿no? ¿Es el instrumento un instrumento? Pregunta. En la revisión de jurisprudencia vamos a poder constatar, por lo menos en la jurisprudencia chilena en materia de evaluación ambiental, que es un instrumento y que además los jueces han tenido, lo han considerado de maneras bien distintas, pero ya voy a llegar ahí. Bueno, también no puedo dejar pasar que críticamente, también desde una mirada antropológica, se cuestiona si efectivamente el peritaje antropológico y esta idea del puente que permite revisar la conducta en el contexto que ocurrió sea efectiva, ¿no? Como dice un buen amigo investigador Cristóbal Carmona, más allá de lo epistemológico, el método de la antropología
activa de la antropología social, en que se involucra con la fuente, ¿no? En que no existe esa separación, etc. Dice, más allá de una epistemología progresista y su método, en lo jurídico-político debe considerarse el espacio en que se realiza el acto del saber técnico, ¿no? Este saber técnico, el registro, ocurre en aquel lugar que representa, quizás mejor que ninguno, la dominación de una cultura sobre la otra. No podemos dejar de tener en cuenta eso. O sea, en una perspectiva más bien decolonial, no podemos ser ingenuos. El peritaje antropológico ocurre en el proceso administrativo y además judicial, el lugar que representa de mejor manera la hegemonía de una cultura, de una sociedad sobre la otra. Pero al mismo tiempo, como escribo en un artículo de 2019, lo escribo como es un ariete, ¿ya? El derecho a la identidad cultural, y en este caso el peritaje antropológico que permite operar el derecho a la identidad cultural, es un ariete que genera una fisura en el derecho hegemónico, a lo menos. La crítica la puedo compartir en contexto, pero creo que la crítica no puede impedir que no busquemos mecanismos de diálogo o de fractura, como quieran. Diálogo o fractura, hay una relación entre el derecho, hay una flexibilización del derecho hegemónico hacia una comprensión en el contexto cultural de aquellas cuestiones que tienen relevancia jurídica. Más 15 minutos. Ok, ya. Con esto voy a pasar, con eso planteé cuáles eran los presupuestos, hicimos una revisión judicial. El contexto de la evaluación ambiental, y aquí en Brasil no es igual, pero lo vimos en la presentación de Fernando Scardua, ¿no? Que no hay un sistema único de licenciamiento ambiental en Brasil. Hay un sistema que considera tierras indígenas, tierras homologadas, que considera las tierras que son de reserva natural, parques. El sistema es complejo y el sistema chileno es particularmente complejo, como ya expliqué. Además se reformó en el año 2012 a 2017, se terminó de instalar 5 años. Antes de ese cambio, las acciones, había un sistema de evaluación ambiental, pero muy precario, y la mayor parte de las acciones que protegían los derechos indígenas en materia ambiental eran acciones constitucionales, lo que sería acá una acción constitucional directa al STF, un recurso de protección en Chile. Se tenía que recurrir constitucionalmente, sin pasar por los órganos. Hubo intentos de tratar de mantener esto en lo administrativo y de primera instancia, no resultó, y el órgano que juzgaba los casos indígenas ambientales era la Corte Suprema al final del día, finalmente. Cortes de apelaciones en los estados, en las regiones. Chile no es federal, tiene regiones, pero una instancia constitucional en región y la Corte Suprema. Pero cuando se instala la nueva institucionalidad ambiental surge un nuevo marco, y los defensores del sistema administrativo de evaluación ambiental dicen no, este es el marco exclusivo. La Corte puede ser en la última instancia después de pasar toda la vía burocrática administrativa, pero no tiene competencia constitucional directa. Esto ha sido objeto de debate. Lo he escrito en razón de que no se ha perdido la competencia constitucional, y además asesoré en un caso muy grande que también aparece en este estudio desde otro punto de vista, y con una, ¿cómo se llama el informe en derecho acá ante la Corte? Cuando un abogado independiente, un parecer. Amicus curiae. Es que el amicus curiae es ad honorem, pero es más o menos, sí, es un parecer profesional. Informé como abogado experto sobre la competencia de la Corte Suprema. Es un parecer, creo que se llama. Ya, pero un abogado experto puede informar y decir cómo entiende que se debe leer la norma, ¿ya? Y la Corte no cita el parecer, pero acoge el criterio, y hoy, no generalmente, pero en casos excepcionales, la Corte Suprema sigue conociendo acciones constitucionales sobre temas ambientales. Pero la mayor parte de los casos ocurre
en la vía administrativa, judicial, y pueden llegar al final en instancia a la Corte Suprema. Digo esto porque hay casos de ese tipo, hay casos sometidos a evaluación ambiental y hay otros que no se someten a evaluación ambiental. Solo me focalicé en estos. Como Chile ratificó el convenio 169 de la OIT en 2008, entró en vigencia en 2009, la nueva institucionalidad ambiental empieza en 2012, solo se revisan casos de 2012 hasta 2022. También se acota a la muestra. ¿Qué es lo que podemos decir muy en resumen de los casos revisados? Uno, se planteó que el peritaje antropológico ambiental es un presupuesto formal de la validez de un proceso de evaluación ambiental. Si no, se dijo, si no hay peritaje antropológico, el proceso no es válido, no es un criterio general, ¿ya? Más bien lo que va a ser un criterio es si hay o no hay una adecuada valoración de los elementos de afectación a los pueblos indígenas, particularmente sus intangibles culturales, pero el instrumento en particular no es un requisito formal. También se cuestionó en muchos casos, hubo cuestionamientos metodológicos en relación con el peritaje antropológico, aportado, pero el peritaje se aportó para decir que no había afectación cuando lo aporta el titular de un proyecto, el inversor, o se usó para decir que sí había afectación a las comunidades indígenas cuando lo aportaban las propias comunidades. Hubo objeciones metodológicas por parte de los inversores diciendo que el peritaje de las comunidades no estaba bien hecho. Hubo objeciones metodológicas por parte de las comunidades diciendo que el peritaje de los inversores no estaba bien hecho. Y hubo objeciones autónomas de los tribunales, que creo que son las más relevantes, en relación con que los peritajes no estaban bien hechos. Luego, estos cuestionamientos permitieron, en algunos casos, fueron acogidos por el tribunal, en otros no fueron acogidos para descartar afectación o fueron acogidos para acreditar que había afectación. Además, cuando los cuestionamientos fueron acogidos, distinguieron en algunos casos solo la metodología usada para el levantamiento fáctico, la fase de hecho, no el trabajo de campo. Es decir, si metodológicamente el peritaje antropológico permitió levantar información válidamente desde la perspectiva antropológica. O bien, si el peritaje antropológico es por una parte. Por otra, cómo se arribó a conclusiones a partir de esos hechos. Y las decisiones son múltiples. No se validan los hechos, pero sí se validan las conclusiones. Increíble, pero ocurre. No se validan los hechos y consecuentemente se descartan las conclusiones. Y en ambos casos, validando hechos o validando conclusiones o no, se usan para descartar o para afirmar que existe afectación. Es decir, desde este punto de vista, el peritaje antropológico operó indistintamente en un montón de sentidos y la hipótesis que dice que el peritaje antropológico permite mejorar el estándar podría discutirse. Pero creo que va a depender muchísimo del estándar. Esa va a ser mi conclusión final. O sea, cómo la antropología nos permite, nos ayuda, si es que puede, a definir efectivamente un estándar. Si logramos generar una sistematización que permita homologar estándares, pero por lo menos para casos en concreto, con ciertos elementos que permiten generar un marco medianamente objetivo, creo que este fenómeno de múltiples apreciaciones sobre los aspectos metodológicos podrían reducirse, ¿no? No siempre va a haber un debate. En particular, iba a decir ahora y se me fue. Que otra situación que me parece muy interesante es aquella en que el tribunal
descarta o plantea cuestionamientos metodológicos o derechamente descarta la conclusión del peritaje sin un cuestionamiento metodológico. O sea, descarta el peritaje porque dice, no, este no está bien hecho, fuera. Descarta la conclusión y no se pronuncia por la metodología, dice, no estoy de acuerdo con la conclusión. Ya sea que diga, no estoy de acuerdo con la metodología, no estoy de acuerdo con la conclusión, en varios casos los tribunales lo hacen sobre la base de su propia valoración. Mi apreciación del caso, como el juez no formado en derecho, o sea, formado en derecho, no formado en antropología, ve las cosas y dice, sí, aquí hay afectación. Mire, el antropólogo podrá decir que en este caso no, porque los entrevistados dijeron que no vivían ahí, dijeron que no les afectaba. Es un hecho objetivo que el proyecto pasa a 50 metros de una vertiente, de una laguna, de un lago. Ese lago es un lugar sagrado para los indígenas, ese testimonio está dicho en el caso. No necesito una pericia para saber eso. Y descarto o los hechos o la conclusión y establezco que hay afectación con la sola valoración del tribunal. O bien, todo lo contrario. El tribunal dice, no encuentro, aunque el peritaje diga en los hechos o en las conclusiones que se ve afectada a una comunidad, no encuentro elementos suficientes para entender cómo podría verse afectada la comunidad aquí. En esto solo mencionar dos casos que creo que un poco grafican esta cuestión. Y en uno de ellos hay sentencia de primera instancia en un sentido y después la Corte Suprema que falla en otro. El caso de una comunidad cahuéscar, que es de los canoeros australes, la parte más austral, ahí si ven América Latina, la punta, aquí está al revés, ¿no? Pero la punta de Chile. No, está cierto, sí. ¿Ah? Está bien. Sí, en realidad no está al revés, está en un sentido que pone el sur arriba, ¿no? Eso sería correcto. Si ustedes ven la parte extrema sur, en Chile van a ver que es un gran archipiélago. Esos son los canales australes. Ahí vivían el pueblo Sepman, el pueblo Cahuáscar y otras comunidades que se les llama genéricamente los canoeros australes. Prácticamente extintos. Hace 20 años se decía que no quedaban solo descendientes no hablantes. La verdad es que sí hay hablantes, algunos han muerto, pero ha habido un trabajo de recuperación lingüística muy fuerte y hoy día se ha logrado en el proceso constituyente, frustrado, pero igual, su reconocimiento como pueblos indígenas en Chile. Hay un caso de estos canoeros que hoy viven en la ciudad, no viven en el canal. Eso estamos hablando de Alaska, ¿no? Si lo lleváramos al norte sería Alaska. Ese es el clima, ¿no? No viven en la ciudad, no viven en los canales, o sea, viven en la ciudad, pero siguen siendo recolectores y pescadores que ya no van en canoas necesariamente, van en botes, pero van con sus familias a los canales, pescan, venden sus productos tradicionales y viven en la ciudad y constituyeron una ONG, una organización con personalidad jurídica en la ciudad. ¿Qué es lo que dicen? Entonces, hay una expertise, hay un peritaje aportado por el titular de un proyecto, que no es un peritaje, metodológicamente, es una encuesta, donde la encuesta indica de que la gente vive en la ciudad. Pero hay un informe del propio titular del proyecto que está montado con otros profesionales, no solo está georreferenciado, que señala el trazado del proyecto y el proyecto está dentro del perímetro de 10 kilómetros establecido como zona de influencia. No está regulada en Chile la zona de influencia. La zona de influencia de un proyecto de licenciamiento se establece de acuerdo a la naturaleza del caso concreto. Pero el titular dijo, mi proyecto puede afectar en 10 kilómetros. Y la zona de recolección está a 9,5 kilómetros. De tal manera que el juez descarta el peritaje, la encuesta que dice que viven en la ciudad, descarta el argumento
que dice que no hay indígenas en la zona porque viven en la ciudad, y señala que los indígenas que viven en la ciudad pescan en el canal dentro de los 10 kilómetros del proyecto. Y establece que no hubo consulta, había potencial afectación, debe haber consulta, anula la autorización, ordena llamar a consulta. Por ejemplo, ese es un tipo de caso que es muy interesante. Pero hay otro, sí, estoy casi terminando, por eso me di el tiempo. Hay otro en que el peritaje antropológico, y es un peritaje antropológico aportado por las partes, y este es del proyecto en el que yo hice, este es el proyecto de gasoducto que era en Penco-Lirquén. Chile no tiene gas propio, salvo unos pozos también en la zona austral. Así que Chile compra gas o en camiones que vienen de Argentina. Tratamos de traer gas por Bolivia, pero eso generó una crisis en el año 2001 que llevó a la caída de los gobiernos antes de Evo Morales. Así que traer gas de Bolivia no resulta. Como le costó, no sé si fue a Paz Zamora, creo, a alguien que se le ocurrió en Bolivia venderle gas a Chile y no resultó. No traemos gas de Bolivia y traemos petróleo en bruto del que se saca gas, diésel y gasolina en barcos. De todas partes. Hay un caso de contaminación ambiental muy grave que trajimos de Irán y no tenía buen nivel y fue muy malo. Y también traemos gas comprimido, licuado en grandes tanques que llegan a puertos solo para gas, con una planta que gasifica el gas en tierra y se distribuye a todas partes. Y se quería instalar este proyecto primero en un lugar, Penco, que habían ganado todo. Finalmente, cuando me piden el informe a mí, lo recurrimos a la Corte Suprema y logramos que ese proyecto no siguiera. Y se vuelve, después de hacer nuevamente el proyecto, en otro lugar. En ambos casos se trata de borde costero, donde hay familias que recolectan, por una parte, material, recolectan algas marinas, pesca de orilla en el mar, y ciertos lugares donde también tienen ceremonias tradicionales. La estrategia de la empresa es decir, no, si esto es solo un ducto que cruza la playa, un caño, ¿no? Y hay una planta que no genera efecto más allá de 500 metros y por lo tanto no pasa nada. En el primer caso dijeron que iban a enterrar el ducto y en el otro no sé. Bueno, el informe en este segundo caso antropológico dice que hay 4 lugares de significación cultural, una laguna, un lugar donde se generan oraciones, el Rehue, donde hay ceremonias tradicionales, y la playa, el mar, ¿no? La orilla del mar donde ocurre todo lo que es la recolección. Y la Corte dice, no encuentro elemento para estimar que esos lugares, y no hay evidencia que esos lugares puedan verse afectados por el proyecto. Claro, porque el proyecto pasa en otros lugares con la cañería, entonces desde la perspectiva solo física, parecería que el proyecto no afecta. Así que desestima el peritaje porque no ve cómo jurídicamente la cañería afecta. Pero luego dice, sin embargo, estas comunidades o agrupaciones son agrupaciones que recolectan productos del mar. Además, pescan en la zona, salen al mar. Y los buques que traen el gas, el puerto que se va a instalar, va a generar un tráfico en la zona de recolección y pesca. Y la propia normativa establece que no solo son los lugares, sino que también puede haber lo que se llaman SC, que son elementos, circunstancias y características en la ley, ¿no? Que generen afectación en los sistemas de vida y subsistencia. Ya no un lugar. Y el sistema de vida y subsistencia, en este caso, es la pesca. De tal manera que el proyecto afecta la pesca. Esto no lo habían planteado los informes, ¿no? Habían planteado el tema físico en tierra. Y la Corte, de acuerdo a su criterio, porque estima que se ve afectado el sistema de subsistencia, también va a
fallar en favor de las comunidades. Con eso termino para explicar que hay entonces un conjunto de posibilidades distintas que fuimos levantando a lo largo del proyecto. Y en algunas conclusiones para terminar, uno, es muy evidente, es muy importante evidenciar estos elementos de significancia cultural. El peritaje antropológico, por cierto, y de acuerdo a la normativa chilena, está validado como un elemento, pero un elemento, no el elemento, no es esencial. Aparece del estudio que hay muchos otros estudios que compiten con el peritaje antropológico de caracterización sociocultural, encuestas. Nosotros llamamos a varios de ellos peritaje antropológico, por lo menos cuando está suscrito por antropólogos, pero metodológicamente seguro varios no lo son. Creo que la encuesta no alcanza a ser un peritaje antropológico. ¿Qué ocurre con la literatura? ¿Con qué literatura se revisa? Entonces, hay una gran competencia metodológica en la antropología e interdisciplinar fuera de ella. Jurídicamente, las causales en Chile, y esto lo podríamos estudiar después con Fernando, con las causales en Brasil, además apuntan a fenómenos que no necesariamente son culturales. ¿Qué pasa con el turismo? ¿Qué ocurre con la educación? ¿Qué ocurre con otras circunstancias que requieren informes que pueden llevar a afectación o susceptibilidad de afectación que no son antropológicos? No está regulado eso. Entonces, aquí hay que seguir trabajando en esa perspectiva, ¿no? En esta competencia o en esta interrelación entre la antropología y otras disciplinas en relación con las causales jurídicas, por lo menos en el caso chileno, y ver cómo ocurriría con las causales en casos como el de Brasil. Bueno, ya dije, me parece a mí muy interesante esto de que los jueces recurran a su propia percepción, ¿bien? En el sistema ambiental chileno, 2 jueces deben ser abogados y un tercero no necesita ser abogado, pero puede ser ingeniero, antropólogo, sociólogo, asistente social, tiene que tener experiencia en el tema ambiental, pero en cualquier área, o sea, puede ser un ingeniero, ¿bien? Finalmente, una cuestión que llama mucho la atención es la disparidad de criterios, como frente a unos mismos referentes de hecho tenemos informes antropológicos contradictorios. Pareciera ser que aquí hay una llamada también a la ética de la investigación, al conflicto entre los intereses procesales, ¿no? Los intereses de las partes y cómo la antropología se involucra en ese conflicto de intereses en litigio. Creo que es un punto muy caliente. ¿Ya? Finalmente, nos parece que sería ingenuo pensar que los procedimientos de evaluación ambiental son falibles a los intereses particulares, procesales en disputa, pero como dije al principio, avanzar en la sistematización y en la homologación de criterios disciplinares de la antropología que se validen jurídicamente podría aportar o contribuir en este mundo fáctico que está detrás de los procesos jurídicos, ¿no? Eso, gracias. Obrigado. Passo a palavra, cierro meu microfone. Sim, muito obrigado, Juan Jorge, por sua apresentação. Eu acredito que o pessoal que está online está me escutando bem, a gente já tem uma inscrição online, mas eu vou abrir para uma rodada aqui também, para organizar os comentários, as perguntas. Fiquem à vontade para tirar dúvidas também, às vezes não precisam ser perguntas elaboradas, nem comentários, às vezes algo não ficou bem compreendido na fala dele. Vocês gostariam de fazer já alguma pergunta, não? No comentário? Elaine, Stephen e Victor. Então, só para organizar, a Ruth abriu a mão primeiro, então eu vou passar a palavra para a Ruth. Eu não sei se vocês vão conseguir ouvir, espero que sim. E aí a gente termina a rodada com o Victor, tá certo? Tem papel branco ou não? Sim, aqui. Ruth, por favor, pode abrir o microfone, fazer sua pergunta. Buenas tardes, professor Juan. A gente ainda não está te ouvindo, mas acho que a culpa é minha. Peraí. Tu tens aberto? Pronto. ¿Me escuchas? ¿Me escuchas? Ele fechou o dele. Pode falar de novo, Ruth. Bueno, es una pregunta sencilla. Si
¿fue posible en esta investigación saber si hay antropólogos indígenas haciendo estos peritajes? O sea, si hay una investigación sobre la origen étnica de los profissionais que hacen estes peritajes. Obrigado, Ruth. Vamos passar então a pergunta para o pessoal que está aqui no departamento. Elaine. Professor Christian, não dá para escutar a pergunta da professora Elaine. Eu também não escuto. Obrigada. Ela chegou, eu vou pedir para ela vir aqui para pertinho. Aí ela vai falar aqui no computador e vocês vão poder ouvir também. Obrigada. Oi, todo mundo. Então, eu fiquei com uma dúvida sobre em que momento o laudo, a peritagem antropológica entra na questão de empreendimentos ou coisas que envolvem a questão ambiental. Tem algum momento que os indígenas, as populações locais são ouvidas, que você também falou da consulta, em que momento, aonde que entra a peritagem antropológica? Essa é uma dúvida. Obrigado, Elaine. Stephen? Eu não trouxe o microfone para facilitar. Juan, primero, disculpe que llegué muy atrasado, pero tuve un problema que resolver y solo llegué tarde, atrasado. Quería saber un poco sobre cómo son reconocidos en Chile los derechos marítimos de los pueblos indígenas. Cómo son, si son derechos plenos sobre áreas del mar o si são restritos, e é isso. Obrigado, Stephen. Victor? Boa tarde. Eu vou perguntar este. Sí. Sí, bueno, yo también soy antropólogo y he tenido algunas experiencias con pueblos indígenas y estudios ambientales, ¿no? Estudio de impacto ambiental. Víctor. Sí, Víctor. Y el tema es bien siempre recurrente, ¿no? En casos sobre todo de proyectos extractivos, las comunidades suelen pedir el tema de los peritajes ambientales, ¿no? Yo no he trabajado directamente el tema, por eso me parece bastante interesante. Entonces ahí yo tenía una pregunta. Si en los casos que usted ha trabajado, existe una regulación para el tema de los peritajes ambientales, como la parte social de los estudios de impacto ambiental siempre tienen, ¿no? Una parte social y normalmente estas partes también está regulamentada, ¿no? Cómo se hace la metodología que se tiene que aplicar, ¿no? El tipo de cosas sobre lo que se tiene que evaluar, ¿no? En términos sociales, ¿no? Entonces, si existe algún tipo de regulación también para ello. Y si esto, ya que usted comentó en alguna parte que los peritajes también podrían ser presentados de parte, ¿no? Cada una de las partes, entonces, digamos, eso puede ser conflictivo. Entonces, por ahí va un poco esta pregunta sobre las regulaciones. Muito obrigado, Victor. Essa foi, então, a primeira rodada. Eu vou devolver a palavra ao professor Juan Jorge para responder as perguntas. Obrigado por las preguntas, todas muy precisas. Me dicen que sí fui escuchado. Y eso lo digo por un tema de idioma, ¿no? Lo más complejo fue con Víctor. Ruth, no tengo ninguna información ninguna información como levantamiento del origen étnico de los peritos. Va un antecedente de la metodología de este trabajo y una explicación a nuestra propuesta general. Primero, la explicación de la propuesta general. Queremos avanzar hacia un levantamiento de información mucho más precisa, sistematizada,
de todos los elementos o la mayor parte de los elementos que pueden incidir en los procesos de evaluación ambiental y en este caso en el del peritaje antropológico. La bolsa que no nos ganamos consideraba investigadores y peritos. Algunos investigadores son peritos, pero otros peritos no son investigadores en términos académicos. Pero de institutos y centros universitarios en Chile, en distintas universidades, en Brasil, en Argentina, también de abogados que participan en estos procesos en estos países, y la idea era poder levantar en este programa, en esta propuesta que tenemos y en la que esperamos volver a postular una bolsa en cualquier momento, llegar a esta lectura compleja y amplia. Pero no es el objetivo hoy. El objetivo hoy es partir al revés, a falta de financiamiento, ir entrando en pequeñas investigaciones que respondan al mismo marco para ir completando el cuadro en la medida de lo posible. En esa perspectiva, la metodología que utilicé es jurídica y de estudio de jurisprudencia. Luego, yo no revisé ninguna pericia, textualmente, ¿no? Yo lo que revisé fue cómo leí sentencias, leímos con los colegas, sentencias y cómo las sentencias usan el peritaje, cómo las sentencias cuestionan el peritaje y en algunos casos citan el peritaje. Pero lo que yo hago es leer sentencias y citar sentencias. Por eso que las constataciones que hago es sobre el razonamiento judicial. Y eso se declara explícitamente. O sea, no estoy cuestionando el razonamiento de los peritos. Solo digo, no sé cómo se diría en portugués, hoy, como ups, cáspita. Está ótimo en espanhol. ¿Ya? Digo, ups. ¿Por qué ante el mismo hecho hay un perito que dice A y otro perito dice B? Y cuando el perito A y el perito otro dice B, el juez está en el mejor de los lugares de su coronación. ¿Por qué? Porque no solo resuelven derecho, resuelven antropología. Y esto también ocurre en medicina legal. Cuando los peritos no se ponen de acuerdo, el juez hace lo que quiere. Y no necesariamente tiene competencias, quizás las tiene, ¿no? Pero es un problema. Pero yo no estudié peritajes, Ruth. Luego, no tengo la información de todos los autores, ni los currículum de todos los autores de todos los peritajes. Pero sí dos elementos, uno desde lo general y otro desde lo específico. Desde lo general, cuando investigamos 2015-17, si no me equivoco, con un proyecto, una bolsa grande, los peritajes en la Defensoría Penal Pública en Chile, incluimos como un indicador o como un elemento de análisis el currículum de los peritos, también el currículum de los fiscales y de los jueces. Fue más fácil en ese momento encontrar los currículum de los peritos. El de los fiscales nunca fueron entregados y de los jueces algunos. No, pero tengo la duda si establecimos como un indicador también el origen étnico. Así que tu pregunta se anota porque creo que sería un elemento muy relevante para un marco de referencia futuro considerar el origen étnico de los peritos. Eso es lo general. En lo específico, sin embargo, de los casos estudiados, no me acuerdo hoy día el número, citados en el trabajo, tienen que ser unos 8, 8 creo que son, 8 citados trabajados y unos 14, algunos se citan, pero no se referencian, pero no se citan. Entonces, de este un pequeño universo, pero cuidado, el universo real no es más de 20, quizás 25 también, es una muestra bien representativa. Hay, creo que 4 de profesionales indígenas. Y de esos 4, 2 a lo menos son antropólogos. Creo que 2 o 3 son antropólogos y hay 4, si no me equivoco, de profesionales indígenas.
Eso no es un dato que esté hoy día consignado, es más, sino que es mi memoria, incluso en el texto por publicar lo eliminé. Eliminé el nombre de los peritos porque no quise personalizar los datos, ¿no? Entonces hay algunos informes que tenían el nombre del perito y otros no en la sentencia. En uno dice anexo 3, informe de caracterización, Otro dice anexo 4, informe pericial del perito Cristian Teófilo da Silva, antropólogo. Depende. O sea, como era muy irregular la información, eliminé la autoría y el origen, la autoría y el apellido me decía que era un indígena. Pero es un dato que se anota y que puede ser un elemento interesante. En segundo lugar, el AINE. ¿En qué momento procesal entra el peritaje? Muy interesante. Esto está regulado, pero en una regulación que es muy dispersa. Más que dispersa, una regulación que es muy compleja. En primer término, tenemos que yo descarté, para efectos metodológicos, los casos que tienen incidencia ambiental, pero que no entran al sistema formal de evaluación ambiental. Los casos que tienen efecto ambiental, pero que no están señalados en la ley. Hay una ley que en su artículo 11 dice, la ley 19.300, el artículo 11 dice, estos son los casos que requieren, perdón, el artículo 10 dice los casos que entran al sistema, y una lista cerrada. Y el inversor hace un checklist, dice, ¿estoy en el 10? No estoy en el 10. Y hay casos que no están en la lista taxativa del 10. Y luego, los del 10 pueden tener solo una declaración de estudio ambiental, que es una declaración unilateral, que presenta el inversor y dice, mi proyecto afecta muy poco, afecta más o menos. Entonces, él se autoriza que ciertos casos solo tengan declaración, no tienen estudio. En estricto rigor no hay una evaluación ambiental extensa, profunda. Y el 11, el artículo que sigue, dice los casos que requieren estudio de impacto ambiental. Requieren evaluación ambiental formal, concreta, con las adendas, van el informe, acá sería el informe de IBAMA, el informe del Instituto Hidrográfico, de todos los que tienen algo que opinar, van haciendo sus informes, entre ellos CONADI, que sería FUNAL. Pero CONADI es un informante complementario, ni siquiera es un informante obligatorio. Luego, hay un conjunto de proyectos que tienen efectos ambientales que no entran en este sistema. No estoy hablando... ¿Eso es constitucional o que entra o que no entra? Constitucional, no. Es que constitucionalmente tenemos un artículo de 2 líneas que dice que la Constitución asegura a todas las personas el derecho a un medio ambiente libre de contaminación. La propuesta de nueva Constitución, rechazada por la mayor parte, casi el 70% de los chilenos, quiero ser enfático en decir que democráticamente el país rechazó esa propuesta, de la que participé y hasta aporté a escribir artículos, ¿no? Tenía una protección de la naturaleza, protección de glaciares, desarrollo, pero no es el caso hoy. Sin embargo, la misma Constitución chilena tiene una cláusula como el artículo 5º, párrafo 2 de Brasil, el 5º, inciso 2 de Chile, que hace aplicable los tratados internacionales en materia de derechos humanos. Para muchos, en general, esa es una suerte de constitucionalización de los tratados de derechos humanos, entre ellos los tratados que aseguren el derecho humano al medio ambiente, el convenio 169 de la OIT, de tal manera que alguien podría decir, sí, la regulación ambiental y la consulta indígena son parte de la Constitución, pero eso es muy optimista. Yo prefiero decir que a lo menos expresamente no, pero hay un conjunto de obligaciones que emanan de la Constitución a partir de estas normas que estoy indicando. Pero el sistema de evaluación ambiental entonces es legal. Y la ley que regula la evaluación ambiental formal
excluye algunos casos de impacto ambiental. Esos casos, según la ley en particular, pueden tener o no consulta indígena, pero la Corte Suprema, vía acciones directas de constitucionalidad, aplicando los tratados internacionales, ha dicho en esos casos que sí se requiere consulta indígena. Y ha obligado, y siempre es complejo saber quién, porque no hay una institución que regule de manera general todos esos otros casos, se ha entendido que se requiere consulta indígena. Luego, en esos casos que están fuera, requiriéndose consulta indígena, la prueba, y además son casos de competencia constitucional, la prueba es una prueba no reglada. Luego puede ser presentado cualquier elemento de prueba, inclusive la informes. Es muy común en materia constitucional que se pida informe a CONADI, a FUNAI, ¿no? Y CONADI debiera siempre informar con peritaje antropológico, no lo hace siempre así, pero es muy común que se pida a CONADI que CONADI incorpore informes antropológicos en esos casos que no están dentro de la evaluación ambiental. En ese sentido, un caso emblemático, el primer caso que se aplicó el convenio 169 en Chile, yo fui abogado de ese caso, lo ganamos en la Corte en la región y lo ganamos en la Corte Suprema. Se pidió informe a la CONADI y el primer informe con antropólogo no daba cuenta de afectación de sitios de significación cultural. Era un caso ambiental, no era de evaluación ambiental, era de daño ambiental. La Corte volvió a pedir y un segundo informe dio cuenta de que sí existían los espacios y se ganó y se demostró que existían los espacios. Eso no está en este trabajo. En este trabajo, y la respuesta a lo que tú preguntas del sistema general, tiene por lo menos dos fases, pero que no son necesariamente continuas. Una fase administrativa, donde el inversor presenta la declaración o derechamente el estudio y está obligado a aportar todos los antecedentes que le permiten demostrar los elementos y características, circunstancias y características del artículo 11, que son los que dicen que va a haber estudio. Y dentro del artículo 11 están las letras, siempre me cuesta mucho, E, D y F, si no me equivoco, que tienen que ver con efectos en pueblos indígenas. Eso está en el trabajo y está dicho, no voy a repetir, pero efectos que tienen que ver con que generen impacto en grupos humanos, que impliquen desplazamiento, que a sus prácticas, tradiciones y prácticas de subsistencia, y también a elementos turísticos y paisajísticos, están ahí. Y está la ley y además hay un reglamento que desarrolla como en 2 hojas de estas características. Luego, el inversor debe, cuando hay estudio, demostrar que no se afecta o que no es posible, haya posibilidad tentativa de demostrar. Y la manera de hacerlo debería ser el peritaje antropológico, por lo menos de aquellos elementos y características intangibles culturales, valores espirituales, cosmovisión, etc. Pero aquí es donde este primer estudio da cuenta de que el levantamiento de informes es multidisciplinario y además metodológicamente muy variado. Algunos informes son serios, algunos informes de los propios inversores son serios. Otro caso que no sé si lo dije muy expresamente, pero hay varios casos en que los jueces toman elementos del informe del inversor. El inversor en la conclusión niega la afectación o la posibilidad de afectación, pero los hechos del informe son tomados por el juez y el juez dice, mire, el inversor dijo que esto ocurre ahí y ahí existe tal actividad. Y con el informe del inversor falla en favor de una comunidad. De tal manera entonces que la primera entrada del peritaje debería ser en el estudio de impacto ambiental. Muchas veces lo es.
Además, ese estudio puede ser objeto va a ser objeto de observaciones ciudadanas, y las observaciones ciudadanas pueden establecer también cuestionamientos que no responde directamente el inversor, es el Servicio de Evaluación Ambiental, el ente administrativo, el que va a decir que deben ser, o sea, va a establecer, cuando haya el inversor puede responder de inmediato. Si no responde, le va a decir, usted debe responder tales y tales observaciones. Ya sea que acoja o no las observaciones ciudadanas, donde pueden haber o no observaciones indígenas, para responderlas de nuevo puede incorporar un informe ambiental. Los pueblos indígenas pueden participar como cualquier ciudadano, sin consulta, y entregar un informe. Ha habido toda una discusión procesal porque se estableció finalmente que la consulta indígena es parte de la evaluación ambiental. No es como acá que va un poco por fuera, va adentro. Y es el ente administrativo ambiental el que tiene que llamar a consulta indígena. Pero, y esto es materia de literatura, también yo he escrito y estoy escribiendo otro trabajo, el punto es, si no está demostrada la posibilidad de afectación, ¿cómo se va a ir a consulta indígena? Luego, en muchos casos, las comunidades indígenas no han podido presentar o participar del proceso de entregar información porque no se demostró previamente, de acuerdo al estándar que se exigía, que había afectación o posibilidad de afectación. No, que usted no participó como ciudadano en la etapa de información ciudadana. Además, no está demostrado que haya afectación por el titular. Todo esto con un sistema burocrático y técnico que no voy a explicar acá, ¿no? Y como usted no demostró que haya afectación, no hay consulta. Y la comunidad queda sin la posibilidad de presentar un peritaje. En otros casos, participa como ciudadano común, mete el peritaje. Bueno, pero hasta ahí el proceso administrativo donde pueden entrar. Luego, el proceso administrativo, ya sea que se falle a favor o en contra, puede ser impugnado judicialmente. Y cuando es impugnado judicial, insisto, y el servicio ambiental le puede pedir al titular 1, 2, 3 veces que haga nuevas adendas, nuevas actualizaciones y agregue informes. Pero si se judicializa, al judicializar también se pueden acompañar informes en la judicialización. Y se puede judicializar en uno de los casos, y esto se ha discutido mucho, porque el proceso ambiental no tuvo consulta, pero hay muchos casos también en que se ha dicho que no era procedente la consulta porque no se demostró que había afectación. Esa jurisprudencia ha tenido un cambio en los últimos 2 años, en que se ha ido estableciendo que basta la posibilidad y por lo tanto era posible, no hubo consulta, se anula el caso y en el nuevo caso el peritaje puede entrar en el estudio. También, o sea, puede ir al mundo judicial, a la fase judicial se anula, se vuelve a la administrativa y puede entrar el peritaje por cualquiera de estos caminos. O bien se puede ir a la fase judicial porque solo hubo declaración, no hubo estudio, ¿ya? Y los tribunales dicen, miren, esto no era materia de declaración, era materia de estudio. Por lo tanto, debe haber un estudio y vuelve a entrar la pericia. Entonces, es complejo, pero es un juego entre lo administrativo y judicial y depende mucho también de la seriedad del inversor o la buena fe. Si el inversor está claro en las consecuencias del proyecto, es un inversor grande. Las mineras grandes normalmente meten estudios desde el inicio y pericias desde el inicio. Hay un debate muy interesante, tengo un artículo escrito sobre eso, en el caso de las centrales eléctricas de pasada, porque la ley establece que la hidroeléctrica de pasada, que genera menos de 3 megawatts, o sea, muy poca energía, no requiere estudio, ni siquiera declaración. Pero resulta que una central de pasada puede estar en medio de una laguna, de un sitio ceremonial, no importa, o ser ineficiente, ¿no? Puede ser una gran central que produzca muy poca energía. Y ahí se genera una situación compleja, la jurisprudencia es poco uniforme en Chile,
Pero lo que yo he venido planteando hace años, ¿no?, es que el intangible cultural no necesariamente es un bien jurídico que proteja el sistema de evaluación ambiental. Hoy la jurisprudencia ha avanzado, ha ido incorporando cada vez más la idea del intangible. El principio preventivo y precautorio que existen en la Constitución brasileña y en la jurisprudencia constitucional brasileña es un principio que no está establecido de manera textual a nivel constitucional en Chile, que se ha ido incorporando por la jurisprudencia progresivamente. Luego y además el derecho humano al medio ambiente también, ¿no?, ha sido incorporado en la jurisprudencia internacional por la Corte Interamericana en el año 2020. Chile es bastante receptivo a los estándares interamericanos, así que recién del 2020 en adelante encontramos sentencias más progresistas que a partir del principio preventivo, precautorio, están ya permitiendo generar mayor participación, abriéndose más a la consulta, a la posibilidad de establecer la susceptibilidad de afectación como un presupuesto previo y no a posteriori, ¿no?, un poco limitando la jurisprudencia muy formalista que era la predominante. Y Stephen, otro mundo, ¿ya?, el reconocimiento de los derechos marítimos, otro mundo que básicamente tiene dos grandes caminos de entrada. Uno, hay una ley que se logró después de muchos años no muchos años, de mucho esfuerzo de organizaciones indígenas, creo que es del 2012, si no me equivoco, la ley me puedo equivocar la fecha, no me quiero equivocar, pero la ley de espacios marítimos y costeros de pueblos, ley de espacios marítimos, costeros y oceánicos de pueblos originarios, ley Lafkenche. Lafkenche es la gente del mar en lengua mapuche, y que regula todo un sistema de concesiones marítimas para efectos de reserva de pueblos indígenas, pero entra en disputa y en colisión con las concesiones pesqueras, se establece en una delimitación también cercana a la costa, y esto ha sido objeto también de mucho debate administrativo, ha llegado a tribunales, si son con consulta o no. Hubo solicitudes de la ley Lafkenche, que era más o menos todo el mar en todo Chile, así como una cosa también muy extensa, que generó dificultades. Ese es un mundo. Yo no soy experto en la ley Lafkenche, ¿no?, pero ahí hay una ley que regula específicamente esto. Y al mismo tiempo, la protección general de los pueblos indígenas, convenio 169 de la OIT, sistema de evaluación ambiental, sistema constitucional, operan en paralelo. Y como les expliqué, en uno de los casos se discutió el uso de los recursos marítimos sin ir a la ley Lafkenche. En el mismo caso que a mí me tocó informar a la Corte Suprema, tomamos la decisión estratégica de no invocar la ley Lafkenche, porque nos pone en un plano administrativo muy complejo y a veces la disputa en el plano constitucional es más ágil y más efectiva. Por último, Víctor, existe regulación, para los estándares de la pericia, el sistema de evaluación ambiental en el proceso de elaboración de los estudios de impacto ambiental tiene manuales. Yo no soy un experto en eso también es parte de las fases siguientes en la investigación, y ver, por ejemplo, cómo los peritajes responden o no responden a los manuales. ¿Cuál artículo 7 de la Constitución, artículo 19, número 8. Oi, vocês estavam escutando? Não, Não, tá travou. congelado. Putz, obrigada.
respeta su propio caso que yo, en el caso que tiene una mayor desarrollo en la materia, ¿no? Pero es tema para investigar, sí. Hasta me quedo con este, entonces cerrar esto. Como decía, de lo que hay manuales en el SEA para estos efectos, hay uno a lo menos que tiene que ver con los peritajes antropológicos, pero no son normas, son directrices. Y en materia de directrices lo más relevante es la coherencia. Y el tribunal le dice al autor, al titular que presenta el peritaje, usted no respeta su marco de referencia, que es la literatura que usted citó y el manual. ¿Por qué? Porque usted dice que va a hacer investigación cualitativa, va a hacer rapport, y el rapport por lo menos en estos marcos y con este autor, implica ciertos estándares que usted no está respetando. Ni siquiera hace registro de audio, no hace registro escrito, hace preguntas inductivas cuando dice el manual que no debe hacer preguntas inductivas, etc. ¿Sí? Ahora, ¿cuál es la hipótesis de la investigación y que tiene que ver un poco con los resultados? Es que más allá de que exista en algún marco, en la práctica no se está siguiendo un marco. Por eso es importante trabajar para identificar distintos estándares que permitan darle cuerpo a una homologación, una futura homologación. Vuelvo en esto a la experiencia histórica. Nosotros, en el trabajo con la Defensoría Penal Pública, publicamos el manual de peritaje antropológico validado por la Defensoría Penal Pública y que está dentro de su literatura. Y además generamos un protocolo interno en la Defensoría Penal Pública para ¿cómo se llama? La acreditación de los peritos, para incluso la tarificación de lo que se le pagaba a los peritos. Hicimos una serie de propuestas que mejoraron el servicio, todas no se tomaron, pero además el cómo actuar frente al escenario cultural se reguló en el manual. ¿Qué hacer cuando hay una autoridad tradicional, cuando no, un sitio de significación cultural? O sea, hay una serie de elementos que podrían perfectamente sistematizarse sin necesidad de cambiar la ley. Y eso, por lo menos en un marco de coherencia, podría después decirle a los peritos, miren, existen este tipo de trabajos, este tipo que son específicos para el tema ambiental y ustedes no están siguiendo ni la literatura ni este tipo de manuales. Eso es lo que te puedo decir. Cristian. Novo. Pessoal, eu vou só encerrar a conexão e da transmissão e a gente também depois, na sequência, encerra. Se havia alguma outra pergunta? Bom, pessoal, eu quero agradecer muito a participação do professor Juan Jorge. Infelizmente, por questões de tempo, a gente não vai ter condições de fazer uma segunda rodada de perguntas. A Luísa levantou o braço. Eu acho que podemos fazer só a pergunta da Luísa, talvez, e aí a gente encerra. Então, Luísa, por favor, pode fazer sua pergunta e após sua participação e a resposta do Juan Jorge, a gente vai encerrar a transmissão online e vai nos despedir dele aqui presencialmente. Mas, por favor, pode fazer sua pergunta. Eu vou passar aqui o computador para ele de volta. Obrigada, profesor Cristian. Gracias y gracias, profesor Juan Jorge, por la presentación. Yo, dos cosas. La primera es así encarecidamente, a mí me encantaría tener acceso a tus textos. Me he metido en un problema aquí en México, me invitaron a hacer un peritaje y realmente estoy apenas aprendiendo sobre el tema. Y la segunda, que me quedé esperando, para ti, ¿qué es entonces un peritaje antropológico? Y bueno, muchas gracias por permitirme hacer la pregunta. Gracias. ¿Respondo enseguida o...? Sí, es la última Ya, pregunta. ok. Tengo muy mala memoria textual, ¿ya? Ya, pero y en el trabajo está definido a partir de la literatura, ¿no? Pero el peritaje antropológico es un instrumento, una herramienta disciplinar antropológica que permite levantar información fáctica, ¿ya? En relación con presupuestos teóricos, antropológicos, con la finalidad de poder identificar elementos, y aquí voy a una versión del peritaje antropológico, elementos propios de características
culturales de los pueblos indígenas, en especial en relación con valores religiosos, sociales, cosmogónicos, es decir, elementos que son propios del referente cultural de un pueblo, de una comunidad indígena, que, como ha dicho la UNESCO y como también James Anaya, el relator especial de Naciones Unidas para los Derechos de los Pueblos Indígenas, que no son necesariamente perceptibles por terceros que no pertenecen a pueblos indígenas, con la finalidad de aportarlos en un proceso administrativo judicial. En ese otro sentido, entonces, tiene un sentido que es disciplinar antropológico en términos de epistemológicos y de metodología o metodológico, de levantamiento de información de campo conforme parámetros de la disciplina antropológica y su sistematización para llegar a determinadas conclusiones, ¿ya? Y al mismo tiempo una fase o componente normativo en que esos elementos de hecho validados por esta metodología y base teórica y las conclusiones a las que se ha arribado validadas por esa teoría y esa metodología logran su reconocimiento normativo judicial para aportar al razonamiento, perdón, administrativo judicial para aportar al razonamiento del órgano administrativo del órgano judicial. Del órgano administrativo, en nuestro caso en particular, que está haciendo la evaluación ambiental, y del órgano judicial que hace el control de esa evaluación ambiental, pero genéricamente para aportar entonces el razonamiento del órgano, digamos judicial en definitiva, que tiene que conocer, resolver sobre un caso que se le ha sometido y que vamos a asumir responde a un mandato arraigado en el derecho humano a la identidad cultural y además en el caso ambiental en el derecho humano al medio ambiente. Eso dicho un poco en extenso, en la literatura hay un libro que edita Morita Carrasco con Laura Valladares sobre peritaje, donde tengo un trabajo que te puedo pasar y que está digitalizado. Puedes buscar en mi nombre y academia.edu y ahí está todo hasta diciembre de 2022 y está este libro que se llama Notas de Antropología Insolente, algo así, pero hay un trabajo mío sobre él, que es el que me inspira a lo que estamos haciendo ahora. El borrador del texto de hoy se lo pasamos de manera reservada a quienes participaron, te lo podemos compartir de manera reservada porque está sometido a una revista. O sea, de hecho, lo sometí hace la semana pasada, o esta semana, es una revista en una versión mejorada y por lo tanto tiene ese límite. Y donde aparecen un poco conceptos un poco más avanzados en torno a la pericia. Muchísimas gracias. Eu que agradeço, Luiz, e agradeço muito a participação de vocês online, também do público aqui presente. Vou encerrar a gravação. E já desejando vocês uma ótima tarde, uma boa continuação.